Son las 8:13 y queremos saludar a esta hora de la mañana para conversar sobre algunos asuntos de la coyuntura a la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Loce. Subsecretaria, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buen día, Patricio. Un gusto saludarte a ti y a todos los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Sí, lo mismo decimos nosotros. Bueno, entremos en materia, subsecretaria. El pacto fiscal se ve bien trabado, ¿ah? Usted haciendo dupla con el ministro Marcel, habían tenido una experiencia, vamos a decirlo así, exitosa, por ejemplo, en el proyecto de ley del royalty, ¿no? ¿Cómo ve el escenario ahora? ¿Está tan trabado como parece? ¿Cuál es su diagnóstico en este momento del asunto? Bueno, Patricio, primero que nada decir que esto es una propuesta de pacto fiscal para el desarrollo que ha sido construida sobre la base de un diálogo amplio y colaborativo con distintos actores de la sociedad. Por tanto, no es una visión solo del Ejecutivo, sino que ha recogido propuestas que se han ido recabando a través de estos meses de conversaciones. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es una invitación a que todas y todos se sumen, porque acá hay diagnósticos compartidos hace mucho tiempo, tenemos una evaluación conjunta compartida respecto a las necesidades de la población en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de seguridad, y por tanto nos parece muy relevante que todos tengamos la apertura de mira para sentarnos a conversar y poder arribar a un acuerdo respecto del pacto fiscal. Acá estamos muy abiertos, el Ejecutivo ha mostrado flexibilidad. Lo importante aquí son los objetivos y estamos muy dispuestos a evaluar los instrumentos. Y lo que se ha hecho ahora, a diferencia de lo que fue la propuesta original, y esperamos contar, ¿no es cierto?, con la misma buena disposición que tuvimos con la experiencia que tú comentabas sobre el royalty minero, es sumar cosas más allá, digamos, que veníamos trabajando, pero que permiten una mirada mucho más amplia, coherente, de cuestiones que son muy relevantes, más allá solo de el financiamiento tributario, como son el impulso al crecimiento, el tema de la reforma al Estado, que es muy importante, y un seguimiento, ¿no es cierto?, y monitoreo de lo que vayamos acordando en el marco de esta discusión del pacto fiscal. Así que yo más bien haría un llamado a que todos tengamos la buena disposición de sentarnos a la mesa para poder avanzar en el foco que es lo relevante para la ciudadanía, que es poder satisfacer esas necesidades tan relevantes en materias tan sensibles como las que cité previamente. Sí. Ahora, visto desde afuera, ¿a uno le parece que la propuesta de pacto, como usted me precisaba bien, aquí somos firmes partidarios del uso más adecuado posible de las palabras? eh, Visto desde afuera, es evidente que supone al menos un intento de esfuerzo por escuchar o acoger puntos de vista de otros, ¿no? De incluso sectores que están en la oposición, lo cual incluso ha dado lugar a críticas, incluso desde algún sector del oficialismo que dice que es una propuesta que podría ser incluso un cambio en el eje de la política económica anterior. Pero bueno, quedándonos en este asunto, aún haciendo ese esfuerzo se ve una cerrazón muy grande. ¿Esto es consecuencia de qué? ¿De que el gobierno no haya tenido disposición a reunirse con los actores previamente? ¿Del contenido de la propuesta? ¿O hay una decisión de obstruir las propuestas que el gobierno hace no solamente en esta, sino en otras materias también? O sea, yo haría un matiz respecto de esto, Patricio, porque para llegar a esta propuesta de pacto fiscal hubo acuerdos, un proceso amplio de reuniones con distintos actores económicos, sociales, políticos, y un diálogo social que se desarrolló entre abril y mayo, una consulta ciudadana, y por tanto en la práctica muchos partidos se han sentado a la mesa, han hecho propuestas, el equipo del Ministerio de Hacienda ha escuchado, digamos, y se ha sentado a la mesa y ha recogido parte importante también de las propuestas. Yo espero que quienes hoy día mantienen su cerrazón a sentarse a la mesa puedan dar el paso. Yo creo que cuando hacemos estos espacios, damos la apertura para poder conversar, salen buenas cosas, tenemos experiencias exitosas, por ejemplo, como tú mencionabas, en royalty minero, en 40 horas, en ingreso mínimo, donde las posturas inicialmente también se veían bien distantes, y gracias al esfuerzo de todos, a la dedicación, a horas de trabajo, de conversación, pudimos sacar adelante proyectos. Otro ejemplo, ya no en el área económica, sino también en materia de seguridad, donde las distancias eran más grandes todavía, fuimos capaces de construir un acuerdo con los presidentes de las cámaras, el senador Coloma, el ex
diputado Mirosevich, y estamos sacando adelante una agenda que es muy ambiciosa también en materia de seguridad. Por tanto, yo aspiro, digamos, a que seamos capaces de dar ese paso y poder sentarnos a avanzar en un tema que es muy relevante, porque además es muy clave que en este tipo de materias, como son los temas tributarios, podamos dar certeza y estabilidad, y por tanto que tengamos una base y podamos construir un acuerdo lo más amplio posible. Sí, subsecretaria, ya se va a cumplir un año y medio desde que empezó el gobierno, ¿no? Y en una situación bien inédita, gobierno que propone cambios estructurales con minoría parlamentaria, ¿no? Ya a usted le ha tocado hacerse cargo de esto que en principio es muy difícil de hacer calzar, ¿no? Sé que el tiempo de los Sin duda. balances, sé que el tiempo de los balances viene mucho más adelante, pero a día de hoy, ¿qué lecciones se podrían sacar de lo que implica esto que yo le comentaba, que me repito, ¿no? En principio parece muy difícil de hacer complementar o de hacer cuajar. Sin duda, bueno, yo creo que el tema de minoría parlamentaria es un hecho objetivo en ambas cámaras y por tanto eso supone un desafío aún mayor porque uno tiene que construir una base de acuerdo más allá, ¿no es cierto?, de las coaliciones que sustentan el gobierno para poder materializar las transformaciones que la ciudadanía demanda y con la cual el presidente Boric en su programa de gobierno se comprometió. Esto surgiendo además, ¿no es cierto?, nuevas coyunturas, porque el tema de seguridad, por ejemplo, se tomó la agenda, es una de las principales, y nosotros desde el presupuesto el año pasado venimos trabajando, ¿no es cierto?, en las tres seguridades, como hemos dicho, seguridad económica, seguridad social y seguridad ciudadana. Y claro, siempre va a ser más difícil, pero por eso hay que estar dispuesto, ¿no es cierto?, a dialogar. Lo dijo el presidente de la República en su cuenta pública. Acá todos tenemos que flexibilizar posturas, van a haber siempre un resultado subóptimo respecto a lo que uno quiere. Aquí lo importante son los objetivos, y tenemos un objetivo compartido, porque usted, a quien le pregunte, a la ciudadanía o en el Parlamento, todos van a estar contestes en que tenemos que mejorar las pensiones de nuestras personas mayores, que no pueden seguir esperando, que llevamos ya 3 gobiernos con intentos fallidos de poder materializar una reforma de pensiones, y para hacer eso, para mejorar, acortar las listas de espera, para poder contar con un sistema nacional de cuidados que permita, ¿no es cierto?, que las mujeres puedan incorporarse realmente al mundo laboral, o para mejorar el tema de seguridad de víctimas o reforzar las policías, necesitamos más recursos porque hay que hacerlo con responsabilidad fiscal. O sea, tenemos que tener ingresos permanentes para poder satisfacer esas necesidades de manera permanente de la ciudadanía. Por tanto, con existiendo, ¿no es cierto?, un acuerdo en esos objetivos, yo creo que tenemos el desafío y la necesidad de sentarnos y llegar a un acuerdo respecto a los instrumentos que nos permitan alcanzarlo. Y Sí, nosotros como Ejecutivo no vamos a sesgar en esa voluntad de diálogo y conversar todo lo que sea necesario con todas y todos los actores dentro del Parlamento y fuera del Parlamento para poder avanzar en esa línea. estamos conversando a esta hora de la mañana con la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos. Y en lo mismo que estamos conversando, subsecretaria, ¿cómo ve la dimensión comunicacional? O sea, un desafío de todo gobierno, especialmente de este, porque se le ha criticado por el tema, es cómo lograr que las personas que no necesariamente están cotidianamente familiarizadas con el debate político entiendan que un debate que parece lejano y técnico, es decir, el marco tributario, ¿no? Afecta en su vida cotidiana. Usted puso varios ejemplos, ¿no? Mm. Pero bueno, ¿cómo ve ese desafío también? Hace algunos días le comento así solo a modo de contexto que entrevistábamos a la diputada Gael Llomans, que es presidenta de la Comisión de Hacienda, sobre este mismo punto, y ella reconocía que ahí había un déficit, ¿no? ¿Cómo están pensando comunicacionalmente este asunto también para que no solamente se logre la mayoría parlamentaria, sino también vamos a decirlo así, las simpatías de la ciudadanía? Sí, yo creo que tú tocas un punto muy importante, Patricio. El tema tributario es un tema bastante técnico, árido y que cuesta, digamos, que para la ciudadanía en su cotidianidad pueda ser asible y pueda ser, digamos, perceptible cómo puede eso cambiarle su vida en el día a día. Y por eso yo creo que es muy importante, cuestión que no hicimos, y ahí, ¿no es cierto?, me da culpa tal vez con la relevancia que requería en la reforma tributaria, es asociar la, los gastos a las necesidades y prioridades, o sea, perdón, los ingresos a las necesidades y prioridades de gasto que tenemos. Entonces, cuando uno le dice a las personas, mire, con estos recursos vamos a poder incrementar el valor de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, o vamos a poder
generar un sistema de cuidados, una sala cuna universal para efectos de que las madres puedan no tengan una barrera de entrada, las mujeres no tengamos una barrera de entrada al mercado del trabajo y no exista la restricción de 20 trabajadores para que exista una sala cuna. O cuando le decimos que va a haber reducción de las listas de espera en los hospitales o se va a fortalecer una cuestión tan relevante como es la salud mental para los niños, niñas, adolescentes y adultos con necesidades especiales. O decimos, mira, vamos a crear un sistema nacional de protección de víctimas o vamos a fortalecer el sistema de prevención y rehabilitación para los niños, niñas y adolescentes. Creo que es mucho más fácil para la ciudadanía, con cuestiones concretas, poder ver en qué se va a traducir esta reforma tributaria. Y creo que es muy relevante también el tema que se ha incorporado, ¿no es cierto?, de modernización del Estado y de monitoreo para garantizar la trazabilidad. Uno de los principios que surgieron en los diálogos es el principio de reciprocidad, que la gente vea que el Estado efectivamente se hace cargo, ¿no es cierto?, la obligación del Estado de usar con responsabilidad y de buena manera los impuestos pagados por los contribuyentes, y que ellos vean que el esfuerzo que están haciéndose con esos recursos tienen un correlato concreto en la satisfacción de las necesidades cotidianas de ellos. Sí, frente a un argumento que yo sé que tiene un poquito de desinformación, ¿ah? Pero que, subsecretaria, en este tipo de temas se dice mucho, voy a decirlo así, ¿ah? En las casas viendo la tele el día domingo, ¿no? ¿Y para qué quieren para qué quieren más recursos en el Estado si se están robando la plata en Democracia Viva y otras por el estilo? Bueno. Vuelvo a insistir, no es un argumento técnicamente muy pulcro, pero empieza a transformarse en sentido común, subsecretaria. ¿Qué le diría usted a las personas, probablemente a las muchas personas que piensan eso cuando ustedes piden más ingresos para el fisco? Bueno, aquí hay un compromiso y por eso el tema del pacto fiscal es muy importante, digamos, de que uno pueda mirar de manera agregada distintas cuestiones, porque es muy importante y sin duda el caso convenio no hace un flaco favor, ¿no es cierto?, Mm. a la idea de querer que el Estado tenga más recursos, porque aquí lo que tenemos que garantizar es que efectivamente va a haber un buen uso de los recursos públicos de manera transparente, eficiente, oportuna. Y para eso se están proponiendo medidas que permitan, ¿no es cierto?, estamos trabajando, como tú bien sabrás, con una comisión ministerial que va a hacer propuestas respecto a cómo van a hacerse los requisitos, las reglas, las exigencias, las sanciones para las transferencias a las fundaciones, a las ONG, en general las entidades privadas sin fines de lucro. Vamos a consolidar la evaluación de los programas públicos porque muchas veces, ¿no es cierto?, hay programas que están mal evaluados y que requerimos esa información para poder focalizar los recursos en otras cuestiones. Va a haber una trazabilidad del gasto, porque no solo a través de los instrumentos que ya existen en la ley de presupuesto, sino que se está comprometiendo una comisión especial para hacer un monitoreo respecto de lo que es el pacto fiscal, y que después también la comisión de productividad a los 3 años y luego a los 5 años un organismo internacional puedan ver si los compromisos que se han adquirido en el marco de este pacto fiscal para el desarrollo efectivamente se han ido cumpliendo. Hay un esfuerzo relevante, ¿no es cierto?, para la ciudadanía, y como tú bien decías antes, es muy importante que uno aquí pueda transmitir con fuerza que hay un compromiso irrestricto del gobierno de garantizar el buen uso de los recursos públicos y, por cierto, los lamentables hechos que han ocurrido este último tiempo, investigarlos y sancionar como corresponde a quienes han incurrido en ellos. Sí, a ese respecto, subsecretaria, el ministro de Hacienda, tanto como el subsecretario del Interior, fueron muy elocuentes el fin de semana con distintas palabras y cada uno con su estilo, ¿no? En hacer el énfasis en que no todo lo que se decía era cierto, ¿no? El ministro Marcel no usó el concepto fake news, el subsecretario Monsalve sí lo usó. Pero bueno, en resumen, decir cosas como estas cuestiones, las últimas que han aparecido, tienen que ver con los gobiernos regionales y no con el gobierno central, ¿no? No se puede pedir la salida de un ministro por algo en lo que hasta el momento no tiene nada que ver con el tema. Pero desde la derecha se dice también que cosas como las siguientes, voy a hacer algunas citas textuales, actos de corrupción sin parangón, ¿no? O se dice un modus operandi para producir desfalco en el Estado. ¿Cuál sería su definición respecto a lo que está pasando, respecto a lo que hemos conocido hasta ahora? ¿Y cuál sería en ello la responsabilidad del gobierno central y cuál sería responsabilidad de otros actores?
Bueno, tú pones un punto bien relevante, que aquí se han mezclado muchas cosas y se han dicho cuestiones que efectivamente no se condicen con la realidad, como por ejemplo, una cosa efectivamente son los gobiernos regionales que tienen autonomía versus el gobierno central. Adicionalmente, se ha planteado que este gobierno habría bajado los estándares respecto a el tema de los gobiernos regionales y eso quiero ser categórica en decir que no es así. De hecho, los casos que se están investigando por la justicia tienen que ver con la aplicación de la ley anterior de presupuesto y no la ley vigente de presupuesto. Adicionalmente, este gobierno está comprometido con efectivamente un sistema descentralizado, pero con altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, porque la única forma que uno puede, ¿no es cierto?, hacer una descentralización en la medida que haya los contrapesos y la posibilidad de hacer control respecto a esos gastos y responsabilidad de quienes los asumen. Y de esa perspectiva, el proyecto de regiones más fuerte va en esa línea también. Acá, eso y los casos que se están investigando, bueno, gente que cometió irregularidades, actos de corrupción, están en la justicia, se investigarán y se deberán sancionar de manera drástica y categórica. Desde el punto de vista de la política pública y hacia el futuro, efectivamente también hay posibilidades, ¿no es cierto?, como siempre, de mejorar y hemos venido haciendo un trabajo colaborativo con el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, para identificar ciertas cuestiones en la ley de presupuesto que permiten, digamos, espacios a discrecionalidad que hay que ir cerrando para evitar, ¿no es cierto?, que gente inescrupulosa pueda utilizar esos espacios para cometer actos de corrupción. Subsecretaria Macarena Lobos, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día. Igualmente, Felipe, Patricio, perdón, un gusto. Que Sí, tenga muy buen día. que tenga buena semana. Eh, Igualmente, adiós. Ahí está la subsecretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, hablándonos sobre lo que ocurre con el pacto fiscal, también sobre cómo se gestiona un programa de gobierno en minoría parlamentaria y dispersión. El otro día Monserrat nos recordaba 22 partidos representados en el Parlamento, con 155 diputados. Y también obviamente lo que está ocurriendo con el llamado caso convenios, que tiene muchas aristas y en donde hay que ser muy categórico en señalar todo lo que está mal y también en separar aquellas cosas que corresponden más a apreciaciones equivocadas o desinformaciones que a la realidad. Bueno, esa debería ser la pega del periodismo, por cierto. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta continuamos con las conversaciones en este día lunes.